3 años de ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, nosotros lo vemos a Jesús haciendo varias cosas importantísimas. Si bien vivió 33 años, 3 años duró su ministerio. Durante su ministerio Él dio muchas parábolas, habló por parábolas, ¿cierto? Dice la Escritura y que sin parábolas no les hablaba, porque a través de las parábolas Él enseñaba verdades espirituales del reino a sus discípulos y también negaba el entendimiento de las verdades del reino a quienes no eran sus discípulos. Eso dice la Escritura, para que teniendo oídos no oigan, teniendo ojos no vean, ni les sea anunciado el Evangelio. También el Señor Jesús tuvo encuentros personales con muchas personas, la mujer samaritana, Nicodemo, Mateo, ¿cierto? Y muchos otros con los cuales Jesús se encontró durante su ministerio para hablarles de Cristo, para hablarles de Él mismo, para hablarles del Evangelio, para que ellos pudieran creer en Él. Jesús predicó mucho, iba por todas las ciudades y aldeas predicando el Evangelio del reino, dice la palabra del Señor. Y también durante su ministerio haciendo muchísimos milagros. Muchísimos milagros. Y los milagros tenían el propósito en la Biblia de señales. Eran señales para los incrédulos, para que los incrédulos pudiesen creer. Recuerdan que en una ciudad, no recuerdo si fue Tiro, Sidón o alguna otra, Tiro, Sidón quizás, Jesús dijo que en esa ciudad no hizo muchas señales por la incredulidad del corazón de la gente. Porque la gente tenía un corazón incrédulo. Entonces Jesús no hizo muchas señales en ese lugar. Entonces las señales que Él hizo, que no fueron todas las que hizo, las que están registradas en la Biblia, fueron para que la gente creyera en Él. En la boda de Caná, cuando Jesús convierte el agua en vino, dice que mostró su gloria en ese primer milagro y los discípulos creyeron en Él. Pudieron ver a través de ese milagro que Él era el Hijo de Dios, el poder que tenía realmente nuestro Señor Jesucristo y que lo que le respaldaba el que venía del Padre, los milagros que Él hacía. Lo mismo que Moisés, Elías, que vinieron con el poder de Dios haciendo milagros. Entonces, nuestro Señor Jesucristo hizo muchos milagros, muchos portentos, cosas que son imposibles para nosotros los hombres. Cosas realmente milagrosas que solamente alguien que viniera de Dios las podía hacer. Y la Biblia dice en Juan capítulo 20 que las cosas que se han escrito, las señales que se escribieron en la Biblia, en el Evangelio de Juan específicamente, son para que creamos que Jesús es el Cristo y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Y otras muchas señales hizo Jesús. Dice que si se hubieran escrito en este libro no cabrían los libros en el mundo. Pero estas, las que están aquí, tal cual como la que hemos leído recién, se han escrito para que nosotros creamos que Jesús es el Cristo y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Entonces, esta señal fue escrita para que tú y yo creamos en Él, para que creamos con todo nuestro corazón, para que la gente que estaba a su alrededor durante su ministerio creyera para vida eterna. Entonces, estos milagros que el Señor Jesús, o que el evangelista aquí Lucas nos relata, y que el Señor Jesús hizo, son para que nosotros podamos ver el Evangelio, para que nosotros podamos ver la obra que Cristo hace, el poder que Él tiene, y llama a dos personas, porque son dos historias que se conectan aquí. Historia de una mujer que estaba sufriendo hace mucho tiempo, hacía 12 años, y la hija de un hombre importante, de un principal de los judíos que estaba a punto de morir. Una mujer que estaba en la profunda pobreza, producto de que todo lo había gastado en su enfermedad, y un hombre que estaba con una vida tranquila, muy acomodado, hasta que se enfermó su hija. Dos personas que no sabían qué hacer en este momento. Dos personas que ya habían quizás agotado todos sus medios para poder alcanzar la sanidad y la salvación. Esta mujer había ido a muchos lugares buscando su sanidad. Este hombre lo único que hizo y lo que atinó a hacer es poner su esperanza con fe en Cristo Jesús, porque lo veía a Él como el único medio de salvación, como el único medio que podía en este momento ayudar a su hija, como la única solución a la enfermedad que su hija tenía. Entonces, lo que tienen en común estas historias que se unen aquí en este texto es que esta niña, hija de Jairo, tenía alrededor de 12 años y esta mujer hace 12 años que estaba padeciendo esta terrible enfermedad. O sea, cuando esta niña nació es cuando esta mujer comenzó a tener este problema de un flujo de sangre, de una hemorragia
en su cuerpo que no la dejaba vivir y que no solamente eso le provocaba otras múltiples enfermedades y también la discriminación de la gente, porque era una enfermedad que en la Biblia le llama como inmunda. Una mujer que tenía un flujo de sangre, según la Biblia, era discriminada por la sociedad porque ella no podía tocar absolutamente nada. Nadie podía tocarla a ella porque quedaba inmunda. Cuando las mujeres tenían su periodo, ¿cierto? Durante ese tiempo, las mujeres, todo lo que tocaban quedaba inmunda según las leyes, hasta que se podía purificar de ese periodo. Pero en este caso, esta mujer hacía 12 años que tenía este problema, esta enfermedad. Entonces ya no sabía qué hacer. Y hermanos, en medio de esta aflicción de sus almas, tanto de Jairo, o este hombre que tenía a su hija enferma y que uno daría cualquier cosa a sus hijos para que pudieran ser sanados, cuando los padres saben cuando los hijos se enferman, uno sufre muchísimo, uno quisiera estar uno enfermo en vez de verlos sufrir a ellos. Pero este hombre estaba desesperado, su hija estaba muriendo y esta mujer estaba totalmente afligida, ya sin esperanza. Y esto nos enseña, esta historia nos enseña que en medio de las dificultades de la vida, muchas veces nos vemos sin saber qué hacer. Pero en medio de las dificultades de la vida es cuando a veces el Señor nos llama a su presencia. Nos llama a tener comunión con Él. Nos llama a humillarnos delante de Él. Muchas veces el Señor nos llama a través del dolor, porque nuestro ego, nuestro orgullo es tan grande que cuando estamos bien, muchas veces nosotros no buscamos a Dios. Cuando estamos en buena situación, cuando estamos cómodos, tranquilos, nos olvidamos de Dios y queremos vivir nuestra vida independiente, nuestra vida sin el Señor. Pero a veces la única forma de que Dios nos haga doblar nuestras rodillas es a través del dolor y del sufrimiento. Dios usó el dolor y el sufrimiento de estas dos personas para que ellos se pudieran postrar delante de Él y pudieran ver el poder de Dios en sus vidas y ser sanados, ser ayudados. Y hermanos, nosotros en toda la historia vemos la compasión, el amor y la misericordia de Cristo hacia estas personas. La preocupación para poder sanarlos, cuidarlos y darles más aún de lo que necesitaban. No solamente una salvación, una sanación física, sino una salvación del alma. Algo más profundo que eso. Porque el corazón contrito y humillado es el que no desprecia a Dios. Para nosotros poder venir a Cristo debemos venir con un corazón humillado, con un corazón contrito, reconociendo nuestra condición, reconociendo nuestra necesidad. Tú y yo necesitamos de Dios. Sin Él estamos perdidos. Pero muchas veces el orgullo no nos deja doblar nuestras rodillas delante de Dios. Entonces Dios permite el dolor en nuestra vida para justamente hacernos entender. Entonces lo que primero vemos en esta historia es un hombre en angustia por la enfermedad de su hija. Un hombre que estaba sufriendo porque su hija estaba muriendo. Pero este hombre supo qué hacer, tuvo una fe en su corazón para poder creer en Cristo. Quizás este hombre le contaron de Jesús, oyó hablar de Jesús, ya Jesús estaba siendo famoso en todo ahí Palestina. Y este hombre escuchó hablar de Jesús y dijo, Él puede sanar a mi hija. Verso 40 al 42, 41 y 42, nuevamente dice, entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase en su casa. Imagínense a este hombre ahí rogándole, doblando su rodilla delante de Jesús. Por favor, te ruego, ven a mi casa, mi hija está a punto de morir. Un hombre principal de la sinagoga, un hombre principal entre los judíos. No le importó su orgullo, no le importó su posición, no le importó que otros pensaran mal de él. Él se postró delante de Jesús porque su hija iba a morir. Versículo 42, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. Hermanos, este hombre estaba pasando por una terrible desgracia. Y una desgracia, hermanos, nos puede pasar a todos nosotros y en cualquier momento. La desgracia no respeta ni a ricos ni a pobres. Una mujer empobrecida producto de su situación, un hombre bien acomodado, pero ambos sufriendo una desgracia terrible en sus vidas. En cualquier momento, nosotros decimos siempre, ni Dios lo quiera, nos pase algo, pero estamos expuestos siempre a la desgracia. No sabemos qué nos va a pasar al salir
No sabemos qué va a pasar el día de mañana, pero lo que sí sabemos es que en medio de esas desgracias, en medio de esas dificultades, en medio de esos sufrimientos, Dios siempre está en control. Dios siempre está en control. Cuando Jesús iba con sus discípulos en la barca y en medio de estos pescadores experimentados que sabían, conocían el clima, conocían la pesca, la barca, viene de repente una tormenta, conocían de tormentas también, una tormenta que los lleva a desesperarse. Ellos pensaban que iban a morir, pero Jesús estaba durmiendo en la barca. Él no estaba preocupado de lo que estaba sucediendo. Y estos hombres, desesperados ahí, despiertan al Salvador, despiertan al Señor y dicen, sálvanos, que perecemos. Y Jesús calma el viento y el mar. Y les dice, ¿por qué temen, hombres de poca fe? ¿Por qué temen en medio de esta dificultad? Podemos desesperarnos en medio de las dificultades, nos desesperamos normalmente en medio de las enfermedades, de los dolores. Pero hermanos, Dios no piensa ni Dios trabaja como nosotros. Él no se afana ni se desespera como tú y yo lo hacemos. Imagínense en medio de esta situación, Jesús iba caminando con la multitud que le oprimía, con esta gente que lo único que buscaba eran los beneficios de Jesús. Ellos no buscaban que Jesús fuera su Salvador, porque después todos ellos, y usted lo ve en Juan capítulo 6 al final, le abandonaron. Cuando Jesús le dijo, trabajen por la comida que a vida eterna permanece, no por la comida que perece. Ellos después de la alimentación de los 5,000 estaban buscando el beneficio solamente, el pan. Pero Jesús cuando le habla del Evangelio, ellos le dejan atrás porque ellos no querían eso. Ellos no querían el Evangelio. Entonces en medio de esta multitud que le seguía, viene Jairo, se postra delante de Jesús y le dice, ven a mi casa, salva a mi hija. Desesperado, Jesús va camino allá y de repente se detiene en medio de esta situación y dice, alguien me ha tocado, ha salido poder de mí. Yo siento que ha salido poder de mí. Algo pasa, nos vamos a detener aquí, no vamos a seguir avanzando. Imagínense en ese momento a Jairo, mientras su hija estaba agonizando, en cualquier momento le anunciaban que su hija moría y Jesús se detiene. Es puesta a prueba la fe de Jairo en ese momento. Porque dentro de él pensaba, pero el Señor cómo se está deteniendo, no está viendo mi dolor. ¿Por qué se para en este momento? ¿Qué importa si alguien lo tocó? Lo que importa es que mi hija está a punto de morir. Y yo creo que Jairo no reclamó, porque él sabía que Cristo era su única esperanza. En el verso 49 del texto dice ahí, estaba hablando aún, cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle, ¿qué le dijo? ¿Están ahí? Tu hija ha muerto. No molestes más al maestro. Wow, en medio de su desesperación, un balde de agua fría golpea a Jairo. Tu hija murió. Ya déjalo hasta ahí. Ya no siga molestando al maestro. Él se detuvo, él no llegó a tiempo. Él no estuvo tan preocupado de tu problema. Este hombre que vino humillado, desesperado, con un poco de fe al Señor, ahora quizás estaba en una lucha interna, una prueba de su fe, si debía creer o no en Jesús, si debía creer o no en el Mesías. Y esto nos enseña, hermanos, que Dios nunca está apurado. Parecía que Cristo no le prestaba tanta atención al problema de Jairo. No estaba tan afanado en medio de su problema. Bueno, hermanos, Dios nunca está apurado. Dios no está afanado en medio de nuestros problemas. Créeme, si tú crees, bueno, la Biblia nos dice que Él está trabajando, que Él está obrando. Nuestro deber es creer en Él. Él no está ansioso, Él no está desesperado en medio de nuestras dificultades. No se desespera como nosotros, no se afana como nosotros. Él conoce nuestros problemas desde mucho antes. No es que cuando Jairo le contó a Jesús que su hija estaba muriendo, Jesús se dio por enterado de lo que le estaba pasando. O lo escuchó a medias. Él lo sabe desde mucho antes. Antes que esté la palabra en nuestra boca, el Señor ya la sabe toda. Él conoce lo más profundo de nuestro corazón. Él sabía lo que le estaba pasando a Jairo. Y Él tenía un plan en medio de esta situación. Pero Él no se pone ansioso ni desesperado. Porque Él está en control. Él lo sabe todo. Entonces Cristo estaba al tanto del problema de Jairo y tenía un plan diseñado desde antes de la fundación del mundo.
Jairo era un hombre de poder, Jairo era un hombre adinerado, con una posición muy visible dentro de Israel. Sin embargo, hermanos, ahora él estaba de rodillas en esta historia. Estaba postrado, rogándole al Señor por su hija única. Él amaba a su hija más que su reputación. ¿Qué padre no haría eso, no? Era mal mirado que un hombre adulto corriera en la antigüedad en público y mostrara sus piernas. Era mal mirado que un hombre tan respetado como Jairo se postrara delante de otra persona. Más encima alguien que odiaban los judíos, como Jesús. Entonces a él no le importó su reputación, no le importó su orgullo. Él quería que su hija fuera sanada. Y él creía que solo Jesús podía hacerlo. Entonces tenemos un milagro dentro de otro milagro. Y es importante mencionar estas dos historias al predicar. Este milagro que Jesús hace mientras va camino a la casa de Jairo es un milagro que pone a prueba la fe de Jairo. Porque a Jairo probablemente no le importaba. A Jairo no le importaba a esta mujer. No conocía a esta mujer. ¿Qué importa que te tocó? Después sánala, después habla con ella. Yo lo que necesito yo, dice Jairo, es que tú sanes a mi hija. Y hermanos, hay momentos que las circunstancias adversas de nuestra vida ponen a prueba nuestra fe. Como una enfermedad, como la pérdida de seguridad económica, la pérdida de un trabajo, problemas con los hijos, problemas emocionales, ponen a prueba nuestra fe. Y pensamos que Dios no responde, pensamos que Dios no nos está escuchando, pero Dios sí está en medio de eso. Dios sí está ahí y está en control. Y hermanos, Dios, y es lo que tenemos que confiar, que Dios siempre nos va a dar lo mejor. No lo que nosotros queremos y cuando nosotros lo queremos, sino cuando es su voluntad. Y todo lo que Él nos dé va a ser bueno, agradable y perfecto, porque así es su voluntad. Si yo a mis hijos les doy todos los caprichos que ellos quieren, todas las cosas que tienen en su corazón, todos los juguetes que ellos quieren, les haría un daño tremendo. Aunque pudiera darlos, aunque no me afectara tanto económicamente el darlos, eso le haría un daño tremendo a su corazón y a su vida. Si Dios cumpliera todos nuestros deseos ahora ya, hermanos, eso nos haría un daño terrible. Dios nos da todo no nos da todo lo que nosotros queremos. Dios nos da lo que nosotros necesitamos. Lo que es para nuestro bien. No lo que nos va a hacer daño. Entonces, nosotros pensamos que Dios tiene que respondernos ahora, en un rato, mañana. No, pero los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. Sus pensamientos no son como nuestros pensamientos. Debes tener paciencia y esperar en el Señor. Debemos aprender. Es difícil aprender a formar la paciencia en nuestra vida. Jairo debía entender y tener fe en medio aún de esta aflicción terrible. Su hija estaba muriendo. Su hija había muerto, se enteró en medio de esto. Y quizás podría haberse resentido y decir, Señor, ya no vale la pena, me voy, ya mi hija murió. Pero no, él debía creer. Jesús, no temas, cree solamente. Jairo, cree solamente. No es que te dejé de lado, Jairo. Yo estoy en control de eso, tranquilo. No solamente puedo sanar a tu hija de una enfermedad, sino que puedo traerla de la muerte a la vida. Porque Él es el Hijo de Dios. Él es Dios. Entonces, en medio de este problema de Jairo, aparece esta mujer aproblemada que tenía un flujo de sangre. Versículos 43 y 44. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había sido curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre. O sea, esta mujer estaba desesperada, estaba con un problema muy triste, con un problema físico terrible. Como les dije, para la ley judía eso era inmundo. Era una mujer inmunda, separada de la sociedad, nadie quería estar con ella. Quizás sus propios familiares tuvieron que alejarse un poco de ella por su inmundicia, quizás con otras enfermedades, con una anemia severa,
producto de las hemorragias que ella tenía. Y su familia quizás preocupada, porque ya llevaba 12 años con esta terrible enfermedad. Y no solo eso, sino que todo lo había gastado. No tenía absolutamente nada. Había visitado muchos médicos y nadie podía darle una respuesta. Estaba viviendo una prueba terrible, una prueba de una gran magnitud. Y eso la tenía angustiada, eso la tenía desesperada, preocupada. Quizás algunos le decían, oye, pero confía en Dios. Pero nadie estaba en los zapatos de ella. Y sentía temor. Quizás en muchos momentos estuvo pensando que ella iba a morir pronto. Y en medio de todas esas personas, ella fue, con fe, diciendo, si tan solo tocar el borde de su manto, seré salvo. Pero mire lo que dice Marcos capítulo, bueno, llevaba 12 años en esta condición, pero no pierda Lucas, pero vamos a Marcos capítulo 9, que es el pasaje paralelo. Marcos 9, Marcos 5, perdón. Versículo 24, Marcos 5, 24. Dice, fue pues con él y le seguía una multitud y le apretaban. Pero una mujer, mire lo que dice, lo que agrega Marcos, una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. ¿Y qué dice ahora? Antes, están en el texto, ¿no, hermanos? Antes le iba peor. Y mire lo que dice el verso 27. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió que el cuerpo estaba sana de aquel azote. Hermanos, me encanta una frase que aparece aquí en el libro de Marcos, que a diferencia de los otros evangelios, Marcos dice, cuando oyó hablar de Jesús. Cuando oyó hablar de Jesús. Hermanos, cuando alguien oye hablar de Jesús, su vida cambia. Cuando alguien entiende el Evangelio y conoce al Salvador y ve cuán grande es el Señor, hermanos, su vida es transformada. Mi vida fue transformada. Si tú eres un creyente, tu vida fue transformada cuando oíste hablar de Jesús. Esta mujer oyó hablar de Jesús. Imagino sus ojos, su mente, su corazón se llenó de esperanza nuevamente, de poder tener una solución final a su problema. Cristo es el que puede dar la solución final al problema del corazón, al problema del pecado del hombre. Puede dar salvación, porque estas cosas se han escrito, dice la Biblia, para que nosotros creamos que Jesús es el Cristo. Esta mujer andaba por ahí desesperanzada y alguien le dijo, oye, hay un hombre, hay alguien que está desarrollando un ministerio, un maestro, quizás es el Mesías, no lo sé, pero está sanando gente, está ayudando a la gente necesitada, anda. Y esta mujer con fe fue donde Jesús, en medio de su dolor, y creyó y dijo, si tan solamente tocar el borde de su manto, seré salva. Sé que es el Hijo de Dios y que Él puede sanar a los paralíticos, que Él ha dado vista a los ciegos, que ha limpiado a los leprosos, ha resucitado a los muertos. Entonces voy a ir donde Él y hallar salvación. Y pensó que podía pasar desapercibida, que podía solamente hacer eso en medio de la multitud y irse sana. Pero no, el Señor Jesús no deja las cosas así. Él quería y paró la multitud para que esta mujer quedara al descubierto y pudiera evidenciar su fe, pudiera mostrar que realmente ella había creído en Jesucristo y pudieran conocer la gente que había sido limpiada de esa inmundicia, que ya podía tener relación con ella, podían relacionarse con ella, ya podía tener quizás un trabajo, podía hacer algo en medio de la sociedad, porque había sido sanada por el Señor. Y ella tenía que confesar su fe delante de los hombres también, porque Cristo dijo, el que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces, cuando logró tocar el borde de su manto, sintió que su cuerpo estaba sano. Y eso fue maravilloso para ella. Imagínense, después de 12 años de aflicción,
viene a tocar a Cristo y queda absolutamente sana, absolutamente limpia. Y no es por la fe que somos sanados, porque algunos dicen, no, yo tengo una gran fe en Dios y se jactan de su fe. Hermano, la Biblia dice, si tuviéramos fe como un grano de mostaza, le diríamos a este monte, muévete, y se movería. Le diríamos a una montaña, muévete, y se echaría al mar. No es si la fe es grande o pequeña, ni tampoco puede ser fe en cualquier cosa, porque hay gente que tiene fe en muchas cosas. La fe tiene que ser en el objeto correcto, en la persona correcta, y la fe debe estar puesta en el Señor Jesucristo y en su obra, y lo que va a hacer la obra es el objeto de nuestra fe. Nuestro Señor, Él es el Dios Todopoderoso. La fe solamente es un medio para poder apropiarnos de los méritos de Cristo. Pero Cristo es el Todopoderoso, no es tu fe y tu gran fe. Tu fe es pequeña, al igual que la de todos nosotros. Es Dios quien obra cuando ve un corazón contrito y humillado. Y un corazón que le cree a Él. Esta mujer venció su temor. Esta mujer no guardó las apariencias. Vino a Cristo en arrepentimiento, vino a Cristo con fe, vio a Cristo como su única esperanza. Para un hombre poder alcanzar la salvación y el perdón de Dios, debe ver a Cristo como el único medio de salvación, porque la Biblia dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Muchos necesitan ayuda, muchos reconocen o saben que tienen un problema en lo profundo de su corazón, pero no quieren acudir a Cristo por el orgullo, por la apariencia, porque no quieren perder, ¿cierto? Esa categoría, esa posición en la que están. Porque para ir a Cristo tienes que abrirte en la multitud y postrarte delante de su presencia. Humillarte, sacar el orgullo, el ego de tu corazón. Y no tener temor a la vergüenza. Esta mujer no tuvo temor a que la desecharan por su inmundicia. Ella fue porque vio a Cristo como su única esperanza. Ella tuvo una relación con Jesús, una comunión con Jesús desde ese momento. Hermanos, estar en la iglesia no significa tener comunión con Jesús. No porque tú vengas a la iglesia todos los domingos significa que estás en comunión con Dios. Para tú tener una relación con Jesús, necesitas tener un encuentro personal con Él y acudir a Él en arrepentimiento y fe. Reconocer tu condición, humillarte delante de Él y pedirle perdón por tus pecados. Esta mujer ahora iba a comenzar a vivir una vida normal. De ahora en adelante ella vivía con esperanza porque Cristo le dio esa esperanza. Y eso es lo que hace Jesús en nuestras vidas. Nos trae esperanza. Podemos mirar hacia adelante ahora con esperanza, con gozo, porque Él nos ha rescatado, porque Él nos ha salvado. Y hermanos, volviendo al caso de Jairo, a veces Dios no responde de inmediato, no responde cuando nosotros queremos, pero lo hace para fortalecer nuestra fe. Lo hace para nuestro bien. Y al igual que estas dos personas, estas dos historias, Cristo quiere solucionar nuestro problema más grande. En este caso, esta mujer tenía un problema grande de enfermedad. Jairo tenía un problema grande con su hija que estaba muriendo. Bueno, nosotros tenemos un problema grande. El hombre tiene un problema grande con su pecado, con su orgullo, y necesita ser rescatado de esa condición. Necesita experimentar ese milagro también, que es el milagro de la salvación en su vida. Versículo 49 en adelante, vemos que después de que esta mujer es sanada y le dice el Señor, hija, tu fe te ha salvado, ahora vuelve a Jairo. Y dice el verso 49 en adelante, estaba hablando aún, cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió, me encanta esto, no temas, cree solamente y será salva. Cree solamente y será salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan, al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. En otro texto menciona las palabras arameas que Jesús dijo, talita cumi, ¿recuerdan?
muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Gloria a Dios, Cristo sanó a esta niña, la resucitó y ahora estaba comiendo como cualquier adolescente de 12 años. Entonces pongámonos, hermanos, en el lugar de Jairo. Pongámonos en el lugar de este hombre que ya venía con preocupaciones, que ya venía afligido porque su hija estaba muriendo y no sabía si iba a alcanzar a llegar a la casa con el maestro, pero Jesús se detiene, Jesús sana a esta mujer tranquilamente y Jairo recibe ese balde de agua fría cuando le dicen, tu hija ha muerto, ya no molestes más al maestro. Pero Jesús, preocupado de la situación y compasivo y amoroso con Jairo, no queriendo que su corazón se quebrante más de lo que ya estaba quebrantado, le dice, medio oyendo Jesús lo que estaba diciendo, le dice, no temas, Jairo, no temas, cree solamente, yo también estoy al tanto de tu situación, no creas que me he desentendido, necesitaba tratar a esta mujer que evidenciara su fe, pero también estoy preocupado de tu caso, también vamos a hacer un milagro en tu vida y en la vida de tu hija, así que tranquilo, Jairo, no te desesperes, no temas, cree solamente. Porque nosotros en medio de estas situaciones, hermanos, tendemos a desesperarnos. Todos estaríamos desesperados. Y eso nos enseña que no importa cuán terrible sea nuestra situación, hermanos, Dios está en control. No importa cuán terrible sean las circunstancias, Dios está en control. No había razón alguna para apurar el paso de Jesús, porque Jairo, para poder hallar la salvación y la sanidad de su hija, no solamente tenía que creer que Jesús podía sanar a su hija enferma, sino que podía incluso resucitarla de entre los muertos, porque Él es el Hijo de Dios. Entonces no había razón para apurar el paso del Señor Jesucristo. Porque la gracia de Dios no actúa según nuestro calendario, según nuestro horario, hermanos. Algunos buscan a Dios como el genio de la lamparita, que cuando lo frotan tiene que aparecer y solucionarle su problema y cumplir sus deseos. Hermano, Dios no es el genio de la lamparita. Si ese es el Dios que tú tienes en tu mente, tú no crees en el Dios de la Biblia. Tú no crees en el Dios verdadero. Dios no es el genio de la lamparita. No es tu siervo. Nosotros somos sus siervos. Nosotros debiéramos estar a su disposición. Él es el Dios Todopoderoso. Y Él hace como quiere, cuando quiere, donde quiere y con quien quiere. Entonces, si tú pretendes que Dios actúe de acuerdo a tu horario, de acuerdo a tu calendario, lo único que pasará en tu corazón es llenarte de dudas, llenarte de aflicción. Dios, ¿por qué no me responde? Dios, ¿por qué no estás? Dios, ¿por qué? Dios, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? Personas que llenan su corazón de ingratitud, porque piensan que Dios tiene que actuar cuando a ellos se le ocurre. Pero Cristo le dice a Jairo, no temas, cree solamente, tienes que esperar la obra de Cristo. Dios obra en su tiempo y ese obrar de Dios es muchísimo mejor, muchísimo mejor. Y entraron a la sala, Cristo llega al lugar, llega a la casa de Jairo, entra ahí y en medio de esa situación de dolor para algunos, Cristo muestra toda su compasión y amor hacia Jairo y hacia su familia. Y con ternura despierta a la niña. Niña, hijita, eso es lo que quiere decir las palabras de Jesús. Despierta, despierta. Ella no está muerta, ella duerme. Y esa palabra es tan poderosa que esa niña se levantó en ese momento. El Espíritu volvió. Ese es el poder de la palabra de Dios. Es por eso que predicamos la palabra de Dios y debemos ser fieles a predicar la palabra. Porque esta palabra que tenemos aquí, esta Biblia que tienes en tus manos, esa palabra que muchas veces despreciamos y que no leemos a diario, es la palabra que tiene poder para traer los muertos a la vida. Es la misma palabra con la cual Dios creó los cielos y la tierra. Cuando dijo, sea la luz y fue la luz. Es la palabra de Dios. Cristo dijo, niña, levántate. Y esa niña en ese momento se levantó. Hermanos, Dios sabe qué hacer en situaciones desesperadas. Dios sabe qué hacer cuando nosotros no sabemos qué hacer. Así que no le digas a Dios lo que tiene que hacer, porque Él sabe lo que tiene que hacer. Dios es el Dios de las causas perdidas.
Entonces esa tardanza de Jesús fue a propósito. Esa tardanza de Jesús fue para probar la fe de Jairo, fue para sanar a esa mujer y para darle a Jairo algo más grande de lo que él pedía, que era simplemente la sanación de su hija. Él iba a poder presenciar la resurrección de su hija y la salvación de su propia alma. Dios por amor no se apresura, hermanos. Dios por amor a nosotros no nos da todo lo que nosotros queremos. Cuando nosotros queremos que vaya más rápido, Él nos dice, no, no es el tiempo. No es el tiempo. Entonces nuestra impaciencia, nuestra ingratitud, nuestra arrogancia, lo que es falta de fe. Es que no le creemos a Dios. Creemos que Dios tiene que hacernos caso cuando nosotros queramos, cuando nosotros le hablemos, cuando nosotros le pidamos algo. No es que Señor, lo quiero ahora, lo necesito ahora. No, Dios no te lo va a dar cuando tú quieras. Lo va a dar cuando tú lo necesites. Cuando tú pongas tu fe en Él. ¿Tienes tu fe puesta en Cristo? ¿Has sido perdonado? ¿Has experimentado ese milagro también? Esa mano de Dios, esa salvación que solo Dios puede dar. Hermano, la niña estaba muerta allí en esa sala. Pero vino la vida, que es nuestro Señor Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. La vida venía a esa habitación donde estaba la muerte y la muerte huyó en ese instante. Porque Cristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Cristo venía a salvarla. Y Cristo venció la muerte. Y al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. 2 milagros, 2 personas en necesidad que no sabían qué hacer, pero Jesús sí sabía qué hacer. Jesús sí estaba en control de esta situación. Y Jesús era el único que podía ayudarles. Amigo, hermano, Cristo es el único que nos puede ayudar. En nuestros problemas espirituales, Cristo es el único medio de salvación. En tu alma, amigo mío, Cristo es el único que puede darte salvación. No hay otro camino, no hay otra esperanza. Sin Él estás perdido. Sin Él estás camino al infierno. Solo en Él puedes tener salvación. En ningún otro hay salvación. Solo en Cristo hay esperanza. Y aprendemos esto también, que Dios no siempre nos dará lo que queremos, ni en el tiempo que queremos, pero sí nos dará lo que necesitamos y lo mejor para nosotros. Lo mejor para nosotros. Porque Él es un Salvador compasivo. Él es un Dios amoroso, un Dios que ama a sus hijos, un Dios que ama a su pueblo, un Dios que se preocupa de un Jairo, un Dios que se preocupa de una mujer del flujo de sangre, un Dios que se preocupa de nosotros. Bueno, no es la palabra correcta preocuparse, porque Dios no se preocupa. Él se ocupa de nosotros y nos ama y derrama su amor sobre nosotros. ¿Qué hay de ti? ¿Qué hay de ti? ¿Tienes fe en Dios? No temas, dice el Señor, cree solamente. Cree y serás salva. Cree y serás salvo, también nos dice a nosotros. Cree con todo tu corazón. Porque estos cuadros de las sanaciones, de los milagros, de los portentos del Señor, son ejemplos del Evangelio, reflejan el Evangelio, son escritos para que nosotros creamos que Jesús es el Cristo. Dios quiere que a través de estas historias en su palabra nosotros creamos en Él, depositemos nuestra esperanza y nuestra fe en Él, porque no hay nada, absolutamente nada imposible para Él. Él puede. Él es el Dios Todopoderoso. ¿Crees en Él? ¿Tienes tu fe puesta en Él completamente? Bueno, si no la tienes, hoy es el día donde tú puedes poner tu fe en Jesucristo. Puedes mirar a aquel Salvador que murió en la cruz para salvarnos, para perdonarnos, para darnos vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. El Señor nos ayude y nos dé de su gracia y podamos mirar al Salvador con fe y que seamos creyentes, como la palabra lo dice, creyentes verdaderos, creyentes con fe, no incrédulos, sino que podamos creer con todo nuestro corazón.